impacto puede tener en nuestras vidas en nosotros seguir a un rey cuyo reino no es de este mundo. Y decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Te invitamos a unirte a nosotros para adorar y celebrar en comunidad. Pastores, Ernesto Lembert y Marta Lembert. Gracias a todos. Denle ese aplauso fuerte al Señor, a Jesús. ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Qué bueno es estar en casa! ¡Qué bueno! ¡Woo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Puede sentarse. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, venía corriendo. Estaba ministrando en una iglesia en Raleigh. Wow, pero cuando uno sale, uno se da cuenta cómo uno ama su iglesia, ¿eh? Uno dice, wow, qué bueno es estar en casa. Qué bueno es estar en casa. Y yo sé que la iglesia es una, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Pero hay veces que nosotros, es bueno a veces salir, porque nosotros a veces cuando salimos podemos apreciar lo que tenemos. Y verdaderamente aquí hay gente maravillosa del Señor. Es un aplauso. Me da gusto ver a Orlando. Ahí está, qué bueno. Extrañaba esos aleluya, esos amenes. Sí, Señor. Wow, damos gloria a Dios, señores. El pastor todavía, pues como ustedes saben, él está en el campamento de varones. Y bueno, no sé si salió o no ha salido, de verdad que ni hemos podido hablar, pero le doy gracias a los intercesores también que han estado cubriéndonos en oración. Denle un aplauso a los intercesores de la casa. Qué bueno es tener intercesores que oran por uno, ¿no? Bueno, y seguimos con nuestra serie de la iglesia. ¿Quién necesita la iglesia? Todos necesitamos la iglesia, ese maravilloso y hermoso cuerpo de Cristo, la iglesia. Y el día de hoy yo quiero hablarles sobre donde se cumplen los mandamientos del Señor de los unos a los otros. Es solamente en la iglesia. Y hemos estado hablando de la iglesia. Comenzamos hablando con el tema ¿quién necesita la iglesia? Luego el pastor Diomedes habló sobre la mentalidad de la iglesia, como, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de cambiar a ciertas mentalidades que como creyentes tenemos. Perdón. Necesito el café. Yo creo que en el cielo va a haber café. ¿Cuántos creen? ¡Hey! El pastor también estuvo predicando sobre la iglesia el domingo pasado. Y hoy yo quiero continuar hablándole a ustedes de los unos a los otros. Como iglesia, solamente podemos ver este mandamiento de los unos a los otros en el contexto de la iglesia. Esto usted no lo ve en el mundo, esto usted no lo ve allá afuera, porque allá no, lo que impera es lo mío, mi esfuerzo, lo que yo gano es mío, lo mío es mío y nadie me lo quita, como decía un merengue por ahí. Pero en la iglesia opera lo que es el principio, ¿no? El mandamiento de Dios, de los unos a los otros. Y es algo hermoso porque nosotros aquí nos damos cuenta cómo la iglesia en momentos difíciles nos apoya, cómo la iglesia en situaciones difíciles ha estado ahí. A veces nosotros no lo valoramos hasta que pasamos por una situación y entonces nos damos cuenta,
Gracias a Dios que yo estoy en una iglesia. ¿Una iglesia con defectos? Claro que sí, porque usted es parte de esta iglesia. Y si nosotros somos parte de la iglesia, pues la iglesia tiene defectos. ¿Por qué? Porque ninguno somos perfectos. Todos somos humanos, todos somos una vasija en proceso, una vasija que se está todavía edificando. Entonces, el único que es perfecto es Dios. Es lo que necesitamos que esté en medio de nosotros. Y Él está aquí en medio de nosotros. Dar ese aplauso al Señor. Y mientras yo hablo con muchos creyentes, ¿verdad? De muchas partes, Dios me ha regalado la oportunidad de tener muchas personas, de conocer muchas personas creyentes, y siempre tengo la oportunidad de hablar con ellos. Aún en mi trabajo, aunque sean americanos, gringos, yo siempre cuando llego les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ellos se abren conmigo, me cuentan, hablan conmigo. Y yo me he dado cuenta que muchos de ellos he descubierto, ¿verdad?, que aunque son cristianos, se llamen cristianos profesantes, no son parte del cuerpo local de la iglesia. He encontrado a muchas personas que se dicen ser cristianos y cuando yo les pregunto, ¿y dónde te congregas? No, yo no me congrego. Dejé de congregarme por X o Y, por lo que me pasó, porque el pastor ya se fue, no me gusta el pastor que está, porque he buscado una iglesia que no me gusta. Y aunque ellos ven, ellos están ahí, ellos dicen que son cristianos, ellos no ven la necesidad de congregarse, de ser parte, ¿verdad?, de lo que es la iglesia. Puede ser que estén disgustados, puede ser que estén desilusionados o desanimados por experiencia, y muchos de ellos han tenido experiencias difíciles, lógicamente, y por eso han abandonado la iglesia, han abandonado el cuerpo de Cristo como parte de ellos para poder tener una vida de fe, un caminar con el Señor. Quizás nunca, tampoco, en ocasiones, he conocido personas que han conocido al Señor, leen la Biblia, pero nunca se han conectado con la iglesia. No se han conectado y no se dan cuenta de la necesidad que verdaderamente nosotros tenemos de la iglesia. Por eso es que cuando estamos en la iglesia y nosotros verdaderamente entendemos lo que es la iglesia, el cuerpo maravilloso de Cristo, nosotros entonces valoramos la iglesia. Y la pregunta es, ¿le importa a Dios que yo me congregue o que yo no me congregue? ¿Le importa a Dios que yo sea parte de la iglesia? ¿Le importa a Dios que yo sea una persona que no tenga lealtad a la iglesia? Claro que a Dios le importa. Claro que a Dios le importa cuando tú no asistes a la iglesia, cuando tú no eres parte del cuerpo de Cristo, cuando tú no te congregas, cuando tú no estás junto con otras personas. A Dios le importa, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, tú eres parte de ese cuerpo. Tú puedes ser una mano, un pie, algo. Imagínese un cuerpo que le falte algo de una parte de él. Por lo tanto, a Dios le importa. En el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona la palabra iglesia, aparece aquí en el Nuevo Testamento, significa una reunión particular de cristianos en una ubicación geográfica específica. Es decir, no está hablando de la iglesia como algo, la iglesia, el hermano que está en su casa, que él es cristiano. No. Cuando la Biblia habla de iglesia, está hablando de un lugar donde estas personas se congregan. Está hablando de un lugar físico y geográfico. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a lo que es la enseñanza neotestamentaria del Nuevo Testamento, que nosotros como cristianos del Nuevo Pacto seguimos las doctrinas que fueron enseñadas por los apóstoles, nosotros como iglesia necesitamos estar en un lugar
específico, geográfico, donde nosotros nos congregamos y podemos alabar al Señor, aprender su palabra, recibir lo que Dios tiene para nosotros. Eso es totalmente bíblico, amados hermanos. Y cuando tú no te congregas y tú no tienes una relación con otra parte del cuerpo de Cristo, tú no estás respondiendo a tu propósito como iglesia. Como iglesia tenemos que congregarnos. Cuando no lo hacemos, no respondemos a ese propósito y estamos viviendo en contra de la palabra del Señor y estamos lastimando a otros miembros del cuerpo. Diga, ouch. Porque a veces pensamos, no voy hoy, no importa, nadie me echa de menos, no, eso no importa que yo falte, no, yo lo veo por internet, yo lo veo por aquí. Sin embargo, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla en el libro de Hebreos y nos da una orden que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y yo verdaderamente oro hoy para que usted pueda recibir la palabra, honestamente. Que usted pueda entender el poder que hay en nosotros estar juntos. El tenernos los unos a los otros. El que usted valore a cada persona en la iglesia. El que sirve, el que le da agua, el que lo saluda allá afuera, el que canta, el que recoge las sillas, el que se sienta al lado suyo. Que usted sepa que usted está intrínsecamente conectado con esa persona, te guste o no te guste. Tan imperfecta como es, Dios te ha unido a Él para que tú puedas fructificar y florecer. Y es la única forma de hacerlo. Amén. Nosotros necesitamos la iglesia. Cuando tú te reúnes en el pueblo de Dios, Cristo está aquí. ¿Sabías que el Señor está aquí? Ay, es que yo no lo veo. Si tú lo vieras, mira, te tendrías que tirar al suelo. Porque no soportarías la presencia visible del Señor. Porque algunos probablemente no estamos caminando correctamente. Y si Dios apareciera aquí por la misericordia de Él, Él no aparece. Porque hubiera muchos que estuviéramos fulminados en frente a esa presencia tan santa y tan pura del Señor. Así que es la misericordia de Dios. Pero quiero que sepas que su presencia está aquí a través del precioso Espíritu Santo. Dale un aplauso. Piensa en esto cuando tú vayas a la iglesia. Cristo está presente. El Señor está presente. Cuando tú agarres tu teléfono y te pongas a ver ahí cómo va el partido, Jesús te está mirando. Cuando tú te metes a ver ahí una notificación de TikTok, de WhatsApp, del que si yo qué, del que si yo cuánto, Jesús te está mirando. Y yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios en la iglesia. Cuando adoramos, cantamos, tenemos servicio, damos nuestra ofrenda, escuchamos el mensaje. Y también fuera de estas cuatro paredes, tenemos que saber que el Señor está en medio de nosotros. Sea consciente de eso. Para que después usted no diga, ay, yo no sabía, Señor, que tú estabas ahí. Usted lo sabía. Esto se ha predicado, esto se ha enseñado. Yo estoy en medio del pueblo de Dios. Ahora bien, vamos a pensar un poco del amor de Cristo hacia su iglesia. Debemos tener el mismo concepto, no menor, del que el Señor tuvo por la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Él amó a la iglesia a tal punto que hizo. Sí, pero a veces lo decimos tan sencillo. ¿Quién de ustedes aquí está dispuesto a que lo maten ahora? Dígame, porque ahí yo traigo una pistola y yo, bueno, el que esté dispuesto. ¿Verdad? Ahí todo el mundo,
Él dio su vida por ella, pero nosotros no pensamos lo que es dar su vida, hasta que usted no se le presente la hora de la verdad, verdaderamente. Entonces, a veces tomamos muy a la ligera conceptos y declaraciones bíblicas porque no se trata de mí. Pero Jesús amó tanto la iglesia que Él murió por ella. Y no puedes amar a Cristo y no amar a su cuerpo. Ay, es que yo amo a Cristo. Ay, pero la iglesia, esa iglesia, no. Que terminan tarde, que hablan mucho, que el que si yo qué, que yo tengo que dormir, que no que si yo cuánto. Y no amar a su cuerpo. Así de defectuoso como es el cuerpo, así lo amó Cristo. Y yo quiero decirte algo, todavía Él está comprometido a redimir la iglesia, a restaurarla y hacerla esa novia hermosa por la cual Él se entregó. El Señor todavía está comprometido con la iglesia. Y yo creo que eso nos debe de dar gusto. Porque aunque seamos personas con tantos defectos, Dios está en medio nuestro. ¡Wow! ¡Qué bueno, eh! ¿Y es tan en serio esto? Sí. Dios lo toma muy en serio. El hecho de la iglesia, el hecho de nosotros congregarnos, el hecho de nosotros valorarnos los unos a los otros, como hermanos que somos, como su cuerpo. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 12 y vamos a ver lo serio e importante que es estar conectados, ¿ok? Aquí vamos a ver esta imagen que el Señor nos da. 1 Corintios 12 y vamos a leer creo que desde el verso 3 en adelante. Déjame ver, sí. Del 3 en adelante, si usted lo quiere buscar, está bien. Dice, porque así como el cuerpo es uno, que es la unidad, ¿verdad? De nosotros, ¿no? Que hay en el cuerpo. Y que hay en un cuerpo humano, que tiene muchos miembros, que es lo que nosotros somos. Somos un cuerpo, hay muchas personas, está la iglesia, ¿se acuerdan que le dije? Con I mayúscula, que es la iglesia que está en todo el mundo. Hay muchos miembros, pero somos todos un solo cuerpo. Así es con Cristo. ¿Por qué? Porque en un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres. Fuimos bautizados. Ahora muy bien, vamos a ver, señores, en el Nuevo Testamento, que judíos y gentiles en ese entonces se juntaran para adorar al Señor, griegos, esclavos, libres, judíos, gentiles. Eso era algo muy grande. Ahora no, ahora pues gracias a que Jesús rompió esa barrera de hostilidad que nos impedía, ahora sí todos nos podemos, ¿verdad? Juntos, en un mismo salón, en un mismo lugar, poder alabar al Señor. Pero en aquel tiempo era una gran cosa, algo increíble. Y este fue el gran misterio de Dios, que reunir a personas tan desiguales, porque vaya que somos desiguales, de todas partes, para hacer de nosotros un nuevo cuerpo. Dice, y todos fueron hechos para beber de un solo espíritu, porque el cuerpo no consiste en un miembro, sino en muchos. ¿Cuántos están dispuestos hoy a que le mochen un pie? Párese el que quiera que le mochen un pie. Nadie, ¿verdad que no? Nadie. ¿Por qué? Ay, no, eso es parte de mi cuerpo y me duele. Pues así nosotros tenemos que sentirnos los unos con los otros. Eso es parte, ella es parte, él es parte de mi cuerpo. Y nosotros no podemos desligarnos, amados hermanos. Tenemos que estar conectados. El verso 15 dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿a poco por eso no será del cuerpo? Claro que no, de ninguna manera. ¿Tú te imaginas un pie andando solo por ahí?
estaría todo el mundo corriendo de ver un pie solo, ¿verdad? Es algo ridículo el hecho de nosotros decir, ay no, porque yo no predico, yo no soy parte de esa iglesia. Ay, como a mí no me ponen a hacer esto, yo no soy parte de esa iglesia. Entonces es una tontería nosotros pensar que ser parte de la iglesia es porque hacemos algo específico o porque tenemos una posición o un liderazgo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo porque Jesús nos unió, porque Jesús nos llamó, porque Jesús cuando murió en la cruz nos integró como parte de su cuerpo, hijos e hijas de Dios. Dale un aplauso al Señor. Y así como somos nosotros, que somos tan diferentes, pero todos tenemos dones esenciales en la iglesia. Imagínate que tus dones, que son tan diferentes, son tan necesarios. No puedes separarte del cuerpo. ¿Quién aquí tiene todos los dones del Espíritu? A ver, que pueda decir, yo puedo hacer mi iglesia. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Dios sabe, Dios nos conoce, que si tenemos todos los dones, olvídese que anduviéramos todos como llaneros solitarios, sin necesitarnos los unos a los otros. Pero Dios nos creó para que nosotros supiéramos que solos no podemos caminar este camino, de que nosotros nos necesitamos unos a otros en el cuerpo. Y lo voy a decir otra vez, no puedes separarte del cuerpo. No puedes. Estabas pensando que probablemente esta no es la mejor iglesia, te dice Dios. No puedes separarte del cuerpo. No puedes separarte de tus hermanos. ¿Por qué? Te guste o no te guste, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y así como un bebé, los niños, imagínense que vamos a poner un baby aquí, Zoe, que es la más chiquita. Zoe es una bebé que todavía su mami le da pecho, ¿no? Imagínense que su mamá, que su mamá diga, bueno, ya yo te tuve a ti en el vientre 9 meses, ya esto fue mucho, Zoe, ahora tú búscatela como tú puedas. Lógicamente, ¿qué va a pasar con Zoe? Se va a morir. ¿Por qué? Porque ella necesita los nutrientes, ella necesita el cuidado, ella necesita la leche, ella necesita la alimentación que le da su mamá. Asimismo nosotros, como parte de la iglesia, necesitamos estar en el cuerpo de Cristo, necesitamos estar conectados para poder recibir los nutrientes que nos van a hacer crecer a nosotros y madurar en el cuerpo de Cristo. No podemos crecer si solamente tenemos una relación con Dios. And that's it. Qué bueno que la cruz no es un palo de arriba hacia abajo, sino que la cruz también es vertical y horizontal. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Que no basta con verdaderamente tener una relación con Dios y leer la palabra. Necesitamos estar conectados con el pueblo de Dios y necesitamos alcanzar a aquellos que no conocen a Dios. Esa es la cruz. Esa es la cruz. De hecho, lamentablemente, amados hermanos, lamentablemente, como nos necesitamos unos a otros, las iglesias están llenas de fallas. Las iglesias están llenas de errores y de fracasos. Y eso se debe ¿a qué? A que nosotros la conformamos. El primero que sea perfecto, póngase de pie. Nadie. Por eso Jesús le dijo, cuando estaban apedreando, iban a apedrear a la mujer adúltera, le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El que no ha dicho nada, el que no ha murmurado, el que no ha criticado, el que no ha lanzado piedra, póngase de pie. La iglesia
yo quiero que usted lo piense, está hecha de personas como tú y como yo, con muchos errores y con muchas fallas, pero Jesús la ama. No funcionaría la iglesia si todos fuéramos igual. Imagínense 100 gente como yo aquí. Esto sería de loco, habría que salir corriendo, porque usted no sabe lo acelerada que soy yo. Y que me gusta que todo se haga como yo digo, ahí, ta. Pero yo tengo gente que me equilibre aquí, los líderes. Y yo doy gracias a Dios por eso. Tengo un esposo que es totalmente 100% diferente a mí. Y que me dice, así no es. Eso no va. Eso es bueno. Porque si no nosotros fuéramos tiranos. Nosotros necesitamos el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo trae el equilibrio en la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ordenó al cuerpo, ¿verdad? A los miembros del cuerpo y los colocó, Él los ordenó y los colocó en diferentes iglesias locales. Hay iglesias de todo tipo. La iglesia de donde yo vengo de predicar es totalmente diferente a esta iglesia. No es ni buena ni mala. No le voy a decir, ay, ¿era más mala? No voy a decir nada de eso. ¿O era más buena? No, es diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y Dios sabe cómo nos coloca a nosotros. Y Él nos ha asignado, ¿verdad? A nosotros en este cuerpo. Y nos ha puesto personas que probablemente no son las que tú quisieras tener al lado. Pero a través de esa persona Dios quiere que tú aprendas la paciencia, el amor, la tolerancia. Que tú aprendas a que al igual que ellos, tú también necesitas la gracia de Dios para seguir adelante. Porque muchas veces vemos los defectos de los otros, pero no nos vemos a nosotros. Por eso que el matrimonio es bueno. Cuando los dos se saben, es retroalimentar. Porque hay matrimonios que probablemente uno por miedo al otro no dice nada. Y lo que dice el otro, no, todo es bueno, mi amor, tú todo es bueno, tú todo es bueno. Pero un matrimonio equilibrado puede retroalimentarse en amor. Y decir, no, eso no está bien. Yo pienso que esta área hay que cambiarla. Tú tienes que ajustar esto. Porque ese es el matrimonio. Uno puede decirle al otro. Y así mismo, en el cuerpo de Cristo como iglesia, nosotros necesitamos aprender a aceptarnos y aprender a amarnos y a valorarnos y a apreciarnos. Tenemos que apreciarnos, hermano. Yo no sé si usted valora las relaciones, pero yo he aprendido que las relaciones después del Señor es la cosa más importante que hay. Hay personas que valoran el dinero, el trabajo. Yo te puedo decir que en este tiempo, en esta etapa de mi vida, yo he aprendido a valorar más las relaciones que otra cosa. Eso para mí, Martha Lember, eso es lo más importante. Las personas son las cosas más importantes. Porque cuando tú estás solo, aunque tú tengas una mansión y todo el dinero del mundo y tú no tienes a nadie que se ríe en esa casa, que celebre contigo, que se goce por lo que tú tienes, que llore contigo cuando tú estés pasando momentos difíciles, olvídate que eso no es una bendición. Por más linda que sea, por más dinero que tú tengas en el banco, tú vivir esas cosas tú solo, eso no trae bendición, eso no trae alegría, amados. Y yo lo he comprobado, yo eso lo he vivido. A veces tenemos casas lujosas, pero si están vacías, ¿para qué sirven? No hay gozo, si no hay niños que rían, que corren, que pongan mano. Eso es lo que trae alegría. Cuando a veces Ernesto y yo estamos solos y Eliana, gracias mi amor, que estás aquí, y Eliana no está, nosotros decimos, ay, qué triste está la casa.
¿Por qué? Porque ella hace sus cosas. Como todo muchacho, ¿verdad? Entonces, imagínense, ustedes sus niños. Ay, Sofi, ojalá que Sofi crezca, pero después que crezca, ay, cómo hubiera deseado que Sofi se hubiera quedado igual. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no valoramos, no apreciamos las cosas que tenemos. Y el hecho de nosotros tenernos unos a otros es una gran cosa. Es una gran cosa, amén. Ninguna parte del cuerpo es indispensable si no estás allí. Hace la diferencia en general, pero no puedes decir no me necesitan. No puedes decir no te necesitamos. Ni tú puedes decir no me necesitan, ni nosotros como cuerpo podemos decir no te necesitamos. Por eso cuando alguien sale de la iglesia, muchos nos dolemos. No solamente nosotros los pastores. Mucha gente se duele. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo extraño? Porque somos un cuerpo. Y nos extrañamos, nos amamos, hacemos falta. Y mientras nosotros pensamos en la iglesia, yo quiero hablar de 2 puntitos rapidísimo. Y número 1 es que tú necesitas el cuerpo. Y número 2, el resto del cuerpo te necesita a ti. Eso de no, bueno, si se fue allá él, bueno, que se vaya. No importa, no hace falta. Eso es mentira. Sí haces falta. Sí haces falta. Sí eres valorado en la iglesia. Sí eres necesario. Con tu mal humor, pero eres necesario. Con tu cara de limón, pero eres necesario. Ya no acostumbramos a verte la cara así. Ya, te amamos. Es como la familia. En la familia siempre hay alguien que es gruñón. Sí, toda familia tiene a alguien gruñón, tiene a alguien como bobo así, tiene a alguien que es un vivo, que se la sabe toda, que engaña a los demás, que le roba la carne al otro mientras el otro está mirando para otro lado. Yo no sé ustedes, pero en mi casa se veía todo eso. Allá todos comíamos así, abrazando el plato, porque cualquiera le robaba la carne. Entonces, todos aprendimos con todas esas cosas a amarnos. Y por eso cada uno de nosotros somos importantes. No puedes funcionar solo. No estás completo sin otros miembros. Yo quiero que usted se meta eso en su oído. Éntreselo. Dígale, Dios, que esta palabra se haga carne en mí. No puedes funcionar sin los otros. No estás completo. Necesitas los dones que Dios ha dado a otros para que te complementen. ¿Tú te imaginas de que Ernesto y yo solo en la iglesia? Que no estén los sugieres, que no estén el grupo de bienvenida, que no estén los adoradores. Nosotros no podríamos funcionar sin ninguno de ustedes. Nosotros nos sentaríamos a ver qué es lo que Dios haría. ¿Comprenden? Así que nosotros por eso siempre damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Porque nosotros necesitamos esos dones. Trabajando en medio de la iglesia. Esa es la diversidad. Y me encanta mucho que somos de diferentes naciones. Todavía es más notoria la diversidad. Unos son calladitos, otros son así como, aleluya. Otros son bullosos como yo, como Orlando. Que déjeme decirle que a mí me gusta mucho la bulla, ¿ok? A mí no me gusta la gente así quedita, no. Ahora bien, somos importantes. Somos importantes. La iglesia suministra todo lo que nosotros necesitamos. Y recuerdo la historia de Dorcas en la Biblia. ¿Se acuerdan de Dorcas? Que en Hechos capítulo 9 habla de ella. ¿Qué pasó con Dorcas? Dice que Dorcas era una mujer muy bondadosa y hacía cosas buenas a las demás personas. Los ayudaba a los pobres. Y dice que cuando ella se enfermó, Dorcas se murió. Diga, ay, se murió Dorcas.
Dorcas se murió. ¿Y qué hicieron? Llamaron al apóstol Pedro para que viniera y orara, ¿verdad? Por las personas que estaban ahí. Y la gente lloraba y decía, ella era muy buena. Estaban en la habitación de Dorcas. Y la habitación de Dorcas estaba llena de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro los abrigos que ella hacía, las prendas que ella les había regalado y toda la bondad que ella había tenido con ellos, con esas personas. Ahora yo te voy a decir esto, no solo los creyentes individuales, así como Dorcas, proveen el bienestar a otros. La iglesia corporativamente y directamente provee el bienestar que todos nosotros necesitamos. Y yo no sé usted, pero si usted ha pasado por algo, por una calamidad, por algo, usted probablemente ha podido sentir el amor de la iglesia, el amor de sus hermanos. En tiempos de crisis, la iglesia a menudo siempre ha brindado alivio. Y yo pienso en el capítulo 11 de los Hechos, cuando se desató una hambruna muy grande y la iglesia de Antioquía recogió una ofrenda para mandarla a la iglesia de Jerusalén, que estaban pasando por una situación de mucha necesidad, para aliviar la carga de los hermanos. ¡Wow! Miren cómo se cuidan unos a otros. Y así debemos de ser nosotros también. Que no sea solamente la labor del grupo de cuidado. Que cuando usted vea que alguien no está, usted mismo diga, no he visto a fulano, déjame llamarlo. Y anímelo. Anímelo si está desanimado. Levante sus brazos. Aleluya. La iglesia es el contexto no solo en el que se puede cuidar el bienestar físico, sino también nuestras necesidades relacionales. Y como yo le digo, yo doy gracias a Dios por las relaciones. Yo soy una persona muy relacional. Yo no sirvo para vivir de que en un campo con 10 vacas, 3 chivos y un puerco. No. Yo verdaderamente respeto a esos que quieren una finca para estar solos. Esos se relacionan con los animales. Pero yo soy una persona de ciudad. Yo soy una gente de que me gusta estar alrededor de muchas personas. Cuando yo vivía en México, a mí me encantaba donde yo vivía, porque yo vivía al lado, enfrente al Parque de México. El que ha ido a México y conoce el Parque México, sale ahí mucho en las telenovelas. Ahí ese es un sitio donde hay una cafetería, hay una taquería, hay una barbería, hay una tiendita, hay de todo. Y eso a mí me encantaba. El mercado estaba cerca. Y yo los sábados ni carro agarraba. Yo me iba caminando con un carrito que yo tenía para el mercado. Y a mí me encantaba eso. Porque a mí me encanta lo que es el baño de pueblo. Yo no sé si a usted le gusta. Pero a mí me encanta el baño de pueblo. Es decir, mirar a la gente, hablarle. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Déjame probar eso. Oh, está bueno. Oh, pues dame uno de esos. A mí me gusta eso. A mí eso me gusta. Y cuando yo llegué, recuerdo a Charlotte, y yo le digo a Ernesto, ¿y dónde está la gente aquí? Porque yo había ido a Nueva York. Y en Nueva York todo el mundo está en la calle. Y a mí me gusta Nueva York. ¿Ok? Y entonces había ido a Los Ángeles, había ido a Chicago, mucha gente, pero me traen a Charlotte, nadie, ni aceras en la calle para uno caminar. Y dice él, ni no, aquí no hay mucha gente en la calle. Eso a mí me deprimió. Porque yo dije, ¿a quién le vamos a predicar? ¿Y a quién le vamos a compartir la palabra? Si no hay nadie. Tenemos que pensar en eso, amados hermanos. Necesitamos, yo agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Yo le agradezco al Señor. La iglesia, la familia de Dios, donde Dios te pone, es donde tú puedes orar, servir y dedicar tiempo a los unos a los otros. No hay otra forma de hacerlo. Tú no le vas a dedicar tiempo a la vaca, al chivo. La vaca no te va a decir gracias. Ni te va a decir te amo. Te amo.
solamente eso es las personas. Aquellos que les gusta su finquita allá, pero que no tienen a nadie. Probablemente les gusta la finca porque no la están viviendo. Pero si estuvieran solo en esa finca, dentro de poco tiempo la venderían. Porque Dios no nos creó para coexistir, para vivir, para tener una relación con los animales, sino con las personas. Dale un aplauso al Señor. También la iglesia es el lugar donde nosotros recibimos el consuelo cuando estamos en duelo o estamos sufriendo. Y yo pienso en todas las veces en mi propia vida cuando yo me he encontrado en situaciones difíciles, pero he visto el cuerpo de Cristo presente. Estoy hablando cuando mi papá se murió, que mi papá murió de cáncer, en momentos de pérdida personal, en dolor, en ese tiempo de dolor. He visto a muchos de ustedes muy cerca y han consolado y eso ha hecho que en ese momento cuando mi papá murió yo estuve a punto de caer en una depresión, pero sus llamadas, sus visitas, aparecerse de repente en mi casa, eso verdaderamente fue un antídoto para mí. Amén. He visto a muchos caminar conmigo en muchas temporadas de mi vida y me han sostenido y me han llevado en oración en momentos en que yo no he podido orar ni siquiera por mí misma y probablemente usted ni cuenta se ha dado, pero he podido escuchar sus oraciones y sus clamores por nosotros y eso verdaderamente nos ha levantado. Así, por eso yo valoro lo que son lo que ustedes han satisfacido en mi vida. No sé si lo estoy diciendo bien. Como yo solo hablo más inglés, ya no sé mucho. Perdónenme. Pero han satisfecho, Fanny. Es que se me olvidó el español, hermanos. Esas necesidades prácticas en mi vida, esas necesidades emocionales, ¿verdad? Han confortado mi corazón de una forma que solamente Dios los pudo poner ahí a ustedes en ese momento especial. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, de verdad. Gracias a Dios. Y te voy a decir algo, puede que a ti te guste un predicador de la televisión, puede que te guste, no está mal, en particular de la radio, pero te voy a decir algo. Él no va a estar ahí a tu lado cuando muera tu papá. Ese hombre de la televisión no va a llorar contigo cuando tu hijo se rebele. Él no va a estar allí cuando tu esposo pierda su trabajo o cuando tú pierdas una casa por cualquier situación, como le pasó a mi hermano, que perdió su casa, estando aquí en los Estados Unidos. Situaciones. Ese hombre no se va a quedar despierto tarde en la noche, tratando de ayudar a rescatar tu matrimonio cuando lo necesites, o cuando tu hija o tu hija rebelde decida abandonar la casa para irse a la calle, o cuando tu hijo caiga preso. Ese hombre de la televisión no va a estar ahí. Él no va a ser el que bautice tus hijos. Probablemente él no va a ser el que va a casarlos a ellos tampoco. Él no va a ayudar a restaurar tu vida cuando tú caigas o cuando estés desanimado. Ese hombre de la televisión no va a venir a levantar tus brazos. Por eso nosotros necesitamos la iglesia y esta comunidad de fe en la cual Dios nos ha puesto. Nos necesitamos, amados hermanos. El resto del cuerpo necesita a Dios. Y les voy a leer esta ilustración. Usted sabe que a mí me gusta mucho leer. Y otra vez vuelvo, Los Generales de Dios. Lo saqué de este libro. El escritor Moody, del siglo XIX, estaba visitando a un destacado ciudadano de Chicago en una fría noche de invierno. Chicago, pastor. El pastor plantó 8 iglesias en Chicago, ¿no?
cuando surgió en su conversación el tema de la membresía y su participación en la iglesia. Este hombre le dijo a Moody: creo que puedo ser tan buen cristiano fuera de la iglesia como puedo serlo dentro de ella. Y dice en este libro que sin decir nada, Moody se acercó a la chimenea, quitó un pedazo de madera que estaba ardiendo en llamas y lo colocó aparte, solo. Luego los dos hombres se sentaron juntos y vieron cómo se apagaba el fuego de ese pedazo de madera. Las brasas se fueron extinguiendo. Y él le dijo: el hecho de que no puedes sobrevivir, este es el hecho de que tú no puedes sobrevivir sin la iglesia. No puedes mantener un corazón ardiente y una pasión ferviente por Cristo si te separas del cuerpo de Cristo. Y eso se lo digo yo a cada uno de ustedes. No puedes ser una persona ferviente, no puedes tener un corazón ardiente si te separas del cuerpo. ¿Alguna vez algunos de ustedes han ido a California y han estado en los bosques de esas secuoyas? ¿Saben lo que son las secuoyas? No es la camioneta SUV de la Toyota. Bueno, se le puso el nombre a esa camioneta por los árboles de California, ¿no? Hay un parque en California, hay un parque de secuoyas. Y estas secuoyas son las cosas más grandes de la tierra. Si usted no lo ha visto, busque un documental y mírelo. Son las cosas más grandes de la tierra y son los árboles más altos del mundo. Así que vale la pena ir a verlo. Algunos de ellos crecen más de 350 pies de altura. Algunos tienen más de 2500 años, y eso es muchos años. Jesús no había venido todavía cuando las secuoyas comenzaron a existir. ¿Ok? Jesús no había nacido. Eso es mucho. Ahora, ¿pensarías tú que uno de estos árboles, que estos árboles tan grandes, probablemente tú podrías pensar, no, esos árboles tienen una raíz súper profunda? Pero te voy a decir esto, no es así. Estos árboles no tienen una raíz tan profunda, ni un sistema tan fuerte debajo de ellos que los permite a ellos tener una estructura tan grande. La realidad de esto es que esos árboles tienen una raíz como de unos 6 a 8 metros de profundidad. Le estoy hablando de árboles de 350 pies de alto. Y su raíz es una raíz muy corta para árboles así tan grandes. Sin embargo, ¿cómo ellos se mantienen en pie? ¿Cómo estos árboles se mantienen en pie durante tantos años? Hay un secreto para esto. El secreto es que en sus raíces está el poder de ellos. A pesar de que es muy corta la raíz relativamente, el poder de estos árboles está en sus raíces. Ellos crecen muy juntos, todos, y todo su sistema de raíz se entrelazan entre sí. Sus raíces están bloqueadas y intrínsecamente conectadas entre sí. Y esto hace entonces que cuando vienen las tormentas y los vientos fuertes soplan, como lo hacen, ¿a cuánto no le han soplado vientos fuertes en su vida? Soplan, las secuoyas se mantienen en pie, pero no están paradas solas. Ellas se apoyan y se protegen mutuamente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cómo Dios crea las cosas. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando yo pienso en la secuoya, me recuerda que nos necesitamos nosotros unos a otros. Nos necesitamos cuando nosotros sabemos que no estamos solos. Y les voy a decir algo, si estamos solos vamos a ser derribados cuando lleguen las tormentas de la vida. Cuando soplen los vientos fuertes vamos a ser derribados porque no vamos a tener a otros que nos puedan sostener en el momento donde nosotros estamos más débiles y necesitamos que otros levanten nuestras manos. Piensa en la secuoya. Necesitamos nuestras raíces interconectadas. Necesitamos relacionarnos más.
buscarnos más. Por eso el Señor les dijo, provóquense al amor. ¿Sabe qué significa eso? Que no esperes que nada más te estén dando amor a ti. Ama tú a otros. Saluda tú a otros. Si no te saludaron, salúdalo. Hay gente aquí que se va así. Me dice Néstor, yo a veces salgo cuando el pastor le gusta pararse en la puerta a abrazar a las personas. Y me dice, yo no sé por dónde se va la gente, pero cuando yo me paro como que no pasa tanta gente por ahí. Yo no sé si hay que coger por la otra cortina, por el otro lado, para no, ¿verdad?, abrazar al pastor. Pero es bueno que nosotros entendamos que si usted sale así tan corriendo, hoy usted reconsidere otra vez su posición. Porque los tiempos difíciles vienen y tú vas a necesitar tu iglesia para que te apoye y esté contigo. Amén. Entonces nos necesitamos. En Hebreos capítulo 10 dice, usted me va a perdonar porque yo vengo de otra iglesia y usted tiene que permitir que yo termine este mensaje, ¿ok? Hebreos capítulo 10 dice, y hay una comida, y hay comida aquí, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, 10, 24, 25 dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias a Dios que aquí no hay nadie de eso. Todos son muy, ¿verdad? Sino exhortándonos unos a otros y mucho más cuando vemos que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? No es el domingo, no, es la venida de Dios. Y está más cerca que nunca. Hermanos, el aislamiento y la división en el cuerpo de Cristo es una táctica de Satanás. Y él la usa para derribar a los creyentes. Es una táctica, óigalo. No se deje llevar de eso, amado. Sea sabio. Sea sabio. Si nosotros no tenemos la responsabilidad, si no tenemos el ánimo, si no tenemos nuestras raíces entrelazadas, si nos aislamos y nos dividimos, vamos a caer. Vamos a caer y no vamos a tener quien nos aguante. Y a medida que tú lees el Nuevo Testamento vas a ver mucho de estos entre los unos y los otros. Y quiero leerle alguno. La palabra nos exhorta diciendo, salúdense los unos a otros. ¿Dónde están los que se van huyendo? Esto es para usted. Diga ouch, el que sale corriendo. Me voy. Y yo, pero fulanita, pero no te vi. No, me fui corriendo. Consolarnos unos a otros. ¿Ven? Perdonándonos unos a otros. Edificándonos unos a otros. Servirnos unos a otros. Soportando las cargas los unos de los otros. Animándonos unos a otros. Reunirnos unos con otros. Así que ya pasó verano y nadie me invitó a comer ninguna carne asada. Y hay más. Sean amables, tiernos y perdónense los unos a los otros. Debemos recibirnos como Cristo nos recibió los unos a los otros. Debemos cuidarnos unos a otros. Debemos ministrarnos unos a otros. Debemos mostrar hospitalidad los unos para con los otros. Debemos orar los unos por los otros. Y la lista sigue y se extiende de los unos por los otros que está en la Biblia. Y en vez de nosotros rendirnos y tirar la toalla y decir, ay no, ya, no quiero saber de esa iglesia. Qué gente tan apática, pero ¿y tú qué estás haciendo? Sí, porque a veces decimos, qué gente no tienen unción, pero ¿y tú tienes? No buscan a Dios, pero ¿y tú lo estás haciendo? Yo lo que le estoy hablando es en una perspectiva, no me vea como pesada aquí, sino que yo lo que le quiero también es que usted pueda ver la paja suya, la viga. Porque a veces nosotros vemos lo que tiene el otro, pero no nos miramos a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a mirarnos también. Ay, eso no está funcionando. Me voy a otra iglesia. ¿Y qué va a pasar en la otra iglesia? No va a funcionar tampoco porque tú eres el del problema.
Ay, ¿cómo usted dice eso si yo soy tan simpático? Bueno, yo oro por todo, yo qué sé yo qué. Si verdaderamente tú hicieras todo eso, tú estarías feliz en la iglesia donde Dios te colocó. Dios no quiere llaneros solitarios. Dios quiere personas que practiquemos los unos a los otros. Entonces, si verdaderamente tú dices, no es la iglesia como yo me lo imaginaba, bueno, lamentablemente no es como Jesús la planeó. Pero Dios todavía tiene planes con la iglesia. Dios todavía la ama. Dios todavía está en medio de ella. Dice en el libro de Apocalipsis que Él está en medio de la iglesia. Y aunque vimos que Él reprendió a muchas iglesias, decía que Él todavía estaba en medio de esas iglesias. Con todos los problemas que la iglesia tenga, Dios se mueve y está en medio de la iglesia. Amén. Ahora, si somos más santos que Dios, que no podemos tolerarlo, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Hay una historia, y quiero terminar con esto, muy trágica, si los muchachos pueden ir subiendo. Es una historia muy trágica, y yo la leí en una revista. Usted sabe que a mí me gusta mucho leer el almanaque. Qué varón de Dios, hombre de Dios, esforzado y valiente, apuesto, hermoso, guapo, lindo, cariñoso, sweet, dulce, amable, respetuoso. Todo. ¡Ey! Gloria a Dios. Yo tengo, ustedes pensaban que era hablando de algún apóstol aquí. Que era hablando de Pablo, de Pedro. Yo tengo un almanaque en el baño. ¿Cuántos leen en el baño? Le estoy diciendo mis debilidades, ¿eh? Ya saben que leo en el baño, ¿ok? Tengo un almanaque y leí esta historia que sucedió. En Canadá, en la ciudad de Winnipeg, Canadá, un día de noviembre, Jean Sorkers, de 53 años, que era un trabajador municipal retirado, se metió en su cama en esa noche fría, se arropó y ahí se murió. ¿Qué usted iba a decir? Que usted pensaba que si tuvo un sueño. No tuvo un sueño, se murió. Se murió. Casi 2 años después, el 25 de agosto del 2004, la policía había sido llamada por algunos de sus familiares preocupados después de 2 años de muerto. Qué preocupado, ¿eh? La policía entró al departamento de Sorkers y encontró su cuerpo en un estado momificado. Todo lo demás estaba ordenado en su apartamento. Por eso es que hay que limpiar la casa, para cuando uno se muera no dejen unos regueros y que el otro vaya. Todo estaba ordenado, todo estaba intacto. Aunque la comida, lógicamente, que estaba en el refrigerador estaba totalmente podrida, ¿no? Echada a perder. Pero su calendario de la pared, que él tenía en la pared, tenía 2 años de antigüedad. La muerte de este hombre quedó con muchas dudas, dejó a la gente con muchas dudas. Y lo que sorprendió a toda esa comunidad fue que cuando tú piensas en la iglesia, y yo pensé en la iglesia, yo dije, no, yo tengo que ponerlo en este sermón. Porque cuando tú vives en comunidad, esto no puede suceder. Y él estaba recluido, decía el artículo, alejado de los miembros de su familia, y tenía una condición médica que impidió que su cuerpo se descompusiera. Por eso los vecinos no se dieron cuenta y emitiera olores. Además, el banco le depositaba automáticamente su pensión, al mismo tiempo que retiraba el dinero para pagar todos sus servicios públicos y otros gastos a medida que llegaban. Así que nadie se enteró que el hombre estaba muerto. Nadie sabía que había un problema. Nadie sabía que había una necesidad. Cuando yo leí esto, honestamente, yo pensé en tantos miembros de la iglesia. Pensé en tantas personas. Sus nombres están en la lista de la iglesia.
pero desaparecen de la vida de la iglesia, sin decir nada, sin dejar huellas, sin dejar rastros. Desaparecen de la vida de la iglesia. Terminan en crisis, pero nadie se da cuenta. Nadie sabe. Cuando vuelven, ay, pero usted no sabe que yo me tuve a morir mi hija, pero que tú querías que el Espíritu Santo me lo revelara. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque están desconectados de la iglesia. Están desconectados de los unos con los otros. Nadie sabe hasta que es demasiado tarde, porque no estaban conectados a la comunidad. Y yo pienso en personas aquí, que están aquí en la iglesia, pero sus vidas están muertas, lamentablemente. Están muertas. Su matrimonio está muerto, pero nadie lo sabe. Vienen a la iglesia y pareciera que el matrimonio se ve bien, pero está muerto, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque a pesar de que su cuerpo está allí, ellos están desconectados de la comunidad. Y yo sé que yo le estoy hablando a usted muy fuerte hoy, pero yo quiero que verdaderamente usted comprenda la importancia de la iglesia, porque para Dios es importante. Ellos están separados, son como llaneros solitarios, están técnicamente vivos, pero solo son cuerpos caminando de un lado a otro. Y algunos de nosotros estamos en estado momificado. No apestamos, pero pudiéramos apestar fácilmente. Dios nos está llamando, amados hermanos, a que usted considere dónde Dios te ha colocado. Que tú comiences a mirar a las personas con otros ojos, con ojos de amor, ojos de amor. Mira lo que le dijo el Señor a la iglesia de Sardis. Le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y cuando tú estás en una comunidad, pero estás desconectado desde la raíz del pueblo de Dios, de la familia de Dios, tú estás muerto. Porque los nutrientes que tienes que recibir no lo estás recibiendo. No puedes crecer. No puedes crecer si no estás conectado con la iglesia. No puedes crecer. Es que no me llaman. ¿A quién tú llamas? ¿Tú llamas a las personas cuando ves que faltan? Hay personas que no les gusta ni que lo vayan a ver, ni que los visiten. Y eso da pena, porque eso quiere decir que todavía no se le ha revelado la importancia de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No se le ha revelado. Y voy a terminar con esta historia. Póngase de pie. Tenemos que estar dispuestos a involucrarnos en la iglesia y a comprometernos. En julio del año 2002, escuchamos la historia, los que tienen, son más viejos del 2002. Si no, búsquelo en un almanaque mundial. En julio, escuchamos la historia de 9 mineros que quedaron atrapados en una mina. ¿Cuántos lo escucharon eso? En Pensilvania. Ellos quedaron ahí atrapados, estaban bajo 240 pies bajo la tierra, en un pozo de mina lleno de agua. Quedaron atrapados. Y un informe de noticias dijo que cuando ellos decidieron trabajar en esa mina, ellos hicieron un pacto. Escúcheme esto. Ellos hicieron un pacto. Y el pacto era que ellos decían que iban a morir y a vivir juntos si pasaba algo en esa mina. Y ellos, los 8, estaban ahí. El agua, cuando quedaron atrapados, comenzó a bajar hasta 50 grados. Y ellos, 50 grados Fahrenheit. Y ellos entonces fueron amenazados con una muerte lenta por hipotermia. Sin embargo, ellos comenzaron, cuando uno se enfriaba, los otros 7, ¿qué hacían? Lo abrazaban y lo calentaban con el calor de su cuerpo. Y cuando otro se enfriaba, así mismo, ese favor era devuelto. Esos 9 hombres en esa mina, después de 5 días, fueron rescatados y todos
estaban vivos, porque ellos habían decidido unos a otros cubrirse, sanarse, animarse, calentarse. Si había un pan, en 8 pedazos lo partían. Para nosotros poder vivir en una comunidad de fe, ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos que dejar el egoísmo a un lado, amados. Tenemos que dejar el que esto es mío, esto lo sudé yo, esto lo hice yo. ¿Saben por qué la iglesia neotestamentaria se extendió tan rápido? Porque ellos habían decidido que lo que ellos tenían era para ser bendición de los otros. Pero estamos viviendo en un tiempo donde lo que nosotros tenemos es mío. Más compro, más invierto, más tengo, más hago. Y sin embargo, Dios no nos ha dado todo eso para hacernos más ricos, sino para que abundemos para toda buena obra. ¿Y cómo esta gente sobrevivieron con estas condiciones hostiles? Vivimos en un mundo hostil. Y si nosotros no nos juntamos, la vida nos va a amenazar, a destruirnos. Hay una amenaza de destrucción. En la hostilidad que nosotros vivimos, de morir solos, de morir sin nadie al lado, eso pierde el propósito de la vida, señores. El hecho de tú no tener a nadie al lado, eso es algo que verdaderamente entristece. Y pienso en gente de mucho dinero, gente que son millonarios, que mueren solos porque ni aún sus hijos están alrededor de ellos. Sí, porque no fueron buenos padres, no fueron amorosos mientras tuvieron vida, lo que se interesaron fue en hacer dinero, no cultivaron las relaciones. Pienso en familias que son hermanos, son hijos del mismo padre y madre, y hoy están desunidos, no están juntos. A lo mejor se aman, pero se ha roto el vínculo. Es algo triste. Y cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo verdaderamente me puse a analizar. Por ejemplo, yo tengo tantos años que salí de mi país. Yo salí cuando me casé, yo salí hace casi 30 años. Y yo digo, tengo que estar más conectada con mi familia, tengo que llamarles más, tengo que tener más continuas llamadas, ver sus caras, ver sus rostros. Porque nosotros nos vamos enfriando, nos vamos desconectando. Y después cuando queremos y nos juntamos con esas personas, no hay nada en común que nosotros podamos hablar. Salimos hace tantos años y queremos volver y creemos que vamos a encontrar la vida como la dejamos. No la vas a encontrar como la dejaste. Si tú no estás trabajando ahí, si tú no la estás edificando. Así que como esas secuoyas y como los mineros, tenemos que estar de pie. Sufrir juntos, vivir juntos, crecer juntos, funcionar juntos, trabajar y resistir juntos. Tenemos que hacerlo juntos. Esa es la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. No hay una opción, no hay sobrevivencia si no estamos juntos. Amén. Aleluya.